perfecto. Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo tú Ay, estás? muchas ¿Cómo te sientes en gracias. Dominicana? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien recibida. Ah, qué bueno. También te agradecemos la formación que impartiste a nuestro personal y apreciamos mucho toda la información técnica que nos brindaron. Hemos estado leyendo, aprendiendo de lo que sabe saber, de lo que sabe hacer Sartori y nos pareció súper interesante todo lo expuesto, sobre todo los equipos para hacer pruebas previas a los procesos de filtración. Tenemos alguna duda que la vamos a trasladar al mercado local. El mercado local tiene muchas plantas, muchísimas pequeñas, medianas y algunas grandes. Y casi todos hacen líquidos de alguna manera para diferentes usos. Pero nuestro mayor interés es tratar de brindarle el servicio a las plantas que fabrican medicamentos inyectables. Es nuestro principal objetivo. Para ello, nosotros hemos venido estudiando cuáles son las necesidades del mercado de una manera técnica. El mayor problema que hemos identificado es la incorrecta selección de los filtros, atendiendo a su material, atendiendo a su aplicación. Y el otro problema que hemos identificado en las principales plantas de producción es las pruebas que hay que realizarle a esos filtros para descartarlos o para saber cuándo es necesario hacer un cambio. ¿Cómo ustedes enfocarían el tema a partir de estos enfoques de nuestro mercado? ¿Qué posibles soluciones nos pudieran dar? Y cómo pudiéramos asistir a nuestros clientes en la correcta selección previa a el desarrollo de un nuevo producto. Son retos que nosotros tenemos como proveedores de servicios y considero que debemos estar preparados para cuando el momento llegue en mayor escala. O sea, deberíamos tener nosotros la posibilidad a nivel de empresa de tener equipos como estos, de tener la posibilidad de traer los productos, probarlos en nuestras instalaciones, por supuesto en áreas con las condiciones apropiadas y después ir a donde los clientes e implementar este servicio ya en un escalado industrial. Esas son las miradas que tenemos en el mercado, que tú nos puedes decir, cómo nos puedes aconsejar. Pues muchísimas gracias. Creo que es una apreciación bien importante para la industria farmacéutica. Desde la experiencia que nosotros tenemos en Sartorius en el área de filtración, hemos visto que no solamente aquí, sino en toda la región, hay una necesidad y una búsqueda de mejorar los procesos que hoy existen y también de implementar nuevas tecnologías que estén acordes a las necesidades del mercado. En filtración, siempre vamos a buscar que se seleccione correctamente ese material filtrante, no solamente por el material, sino también el tamaño de ese filtro, el área de filtración que voy a requerir. En Sartorius nosotros tenemos un programa de pruebas de filtrabilidad que consiste en hacer pruebas a escala laboratorio con una muestra de producto y lo que vamos a buscar es replicar las condiciones de operación del proceso, condiciones como presión, temperatura, la misma formulación del producto y lo que vamos a hacer con el equipo de filtrabilidad es hacer un comparativo con diferentes materiales filtrantes. ¿Por qué diferentes materiales filtrantes? Porque por ejemplo, en el portafolio de sistemas de filtración esterilizante hay varios materiales que tienen diferentes características de absorción, de rendimiento en flujo, diferente resistencia química en el rango de pH. Entonces, lo que nosotros buscamos es determinar cuál es la mejor combinación de filtros y buscamos replicar a escala pequeña esas condiciones de operación para que también sea directamente escalable. Nosotros, desde el equipo de Sartorius, desde el equipo técnico, tenemos una experiencia bastante amplia en la región en la implementación de estos sistemas a nivel industrial. Entonces cuentan con esa experiencia y ese respaldo para hacer esa selección técnica del elemento filtrante, documentarlo para que cuando llegue a una entidad regulatoria puedan tener todo el soporte documental del por qué se realizó y cómo justificar. Bien, tenemos otro reto, que es cuando se emplea más de una talla de filtro para un proceso de filtración. O sea, que tienes una filtración en cascada. O sea, tienes primero un tamaño de filtro, después tienes un segundo tamaño y el segundo tamaño es combinado. O sea, de los filtros que tienen una combinación interna en filtración. Sí. ¿Cómo se maneja este caso, por ejemplo? ¿Cómo se simula el caso donde tenemos un 0,45 y después tenemos un 0,2 o en soluciones parenterales que en ocasiones hay que usar 1,2, después ir escalando a 0,65 y finalmente un punto 2? ¿Cómo se implementaría un protocolo para llegar a seleccionar los filtros óptimos en este tipo de proceso de filtración escalonado, digamos? Pues te tengo una muy buena noticia. Resulta Bien. que en el equipo de filtrabilidad nosotros podemos probar no solo filtros finales, o sea, una sola etapa de filtración, sino que podemos simular varias etapas de prefiltración más el filtro final. Puedo tener un prefiltro para control de partículas, después puedo tener una etapa de filtración para control de biocarga y al final una filtración esterilizante. Como en el software yo tengo
tengo el registro de presiones, temperaturas y, bueno, temperaturas lo registramos de manera externa, pero tenemos registro de presión, registro de volumen y con densidad tenemos pues también todos los datos de la prueba. Entonces eso nos va a permitir identificar cuál es ese comportamiento del filtro en cada una de esas etapas, el prefiltro, el filtro de control de biocarga y el filtro esterilizante. Entonces eso nos permite tener esas curvas de comportamiento de los prefiltros y del filtro final. Excelente. ¿Cómo pudiéramos con este equipo retarlo para ver la retención de la carga microbiológica? ¿Cómo podríamos estimar el coeficiente de reducción de la carga inicial y la carga final? ¿Cómo podríamos hacerlo empleando ese equipo? Si se puede intencionadamente contaminar la muestra, medir la carga inicial y al final tener una medición de la carga final. Bueno, ¿Se puede entonces hacer en el equipo? en este equipo no, porque en este equipo vamos a evaluar la capacidad de filtración, vamos a determinar el área del filtro y cuál es la combinación de filtros más adecuada para el proceso. Ahí determinamos ese tren de filtración en cuanto a materiales y en cuanto a tamaños. Ahora, luego viene una segunda etapa que es la validación de filtración y ahí sí podemos determinar con pruebas en escala de laboratorio también para identificar si al contacto con el producto el filtro sigue generando un efluente estéril. Sin embargo, como esta etapa apenas vamos a hacer la implementación, con lo que sí puedes contar es con las pruebas de validación que nosotros ya hemos realizado en fábrica para la liberación de nuestros filtros al mercado. Esto incluye una prueba de retención microbiológica que se realiza con agua, se inocula con B-diminuta en el caso de los filtros esterilizantes y se genera una guía de validación que funciona como soporte para quienes van a utilizar el filtro. Posterior a esto, pues viene la validación de filtración. Perfecto. ¿Cómo están las pruebas de validación respecto a los nuevos microorganismos que están en discusión su objeción en el producto final? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo están trabajando? ¿Cómo lo están enfocando? Bueno, entonces técnicamente se ha mencionado toda la parte de para 0.2 micras se utiliza B-diminuto, que es el microorganismo que hoy se determina para que se valide un filtro que es grado esterilizante. Existen otros filtros de menor grado de retención como los de punto 1 y ahí se utilizan otro tipo de microorganismos para confirmar la retención de micoplasma. Eso, digamos, como en cuanto a la validación de filtración, igual, para filtros de 0.2 micras hoy está determinado que es con B-diminuto. Perfecto. Y en el caso de los ultrafiltros, por ejemplo, tallas inferiores, ¿se pudieran probar también? Bueno, hoy en día estamos hablando solamente para filtración esterilizante punto 2. Para los ultrafiltros, nosotros en ese caso tenemos filtros de fibra hueca y filtros tipo cassette para ultrafiltración, concentración, diafiltración y otros procesos más para aplicaciones biotecnológicas, donde se requiere alguna etapa de purificación. En ese caso también se realizan algunas pruebas, sin embargo, aquí lo que vamos a buscar, como es un flujo tangencial para estos ultrafiltros que nosotros hoy tenemos, como tal no se realiza una prueba igual a la del filtro esterilizante porque su objetivo de filtración es completamente diferente, no es la esterilización, sino la separación o concentración de alguna proteína. Perfecto. ¿Cómo se manejan a la hora, por ejemplo, en una producción? ¿Tiene también el software la posibilidad de calcular la cantidad, por ejemplo, en un proceso real, a partir de una medición, por ejemplo, de caudal y conociendo la presión? El cliente siempre pregunta cuántos filtros debo colocar, cómo los debo colocar, qué tipo de filtración, interior, exterior, interior. ¿Cómo influye el sentido de la filtración en los resultados con respecto a las pruebas previas? Es la Perfecto. pregunta exacta. Esa pregunta es interesante porque muchas veces cuando ya llegamos a la implementación, cuando vemos el filtro lo vemos igual y si no tiene una flecha de dirección de flujo, no sé dónde lo conecto, pues resulta que en el caso nuestro, nuestros filtros sí tienen una flecha de dirección de flujo y esta es bien importante porque si es un filtro doble capa heterogénea, es decir, punto 45, punto 2, yo debo iniciar la filtración de afuera hacia adentro, siempre de afuera hacia adentro para garantizar que el fluido ingrese primero por la membrana de punto 45 y luego por la de punto 2. Esto me va a garantizar una eficiencia del filtro y me va a permitir también garantizar la esterilización del fluido que voy a pasar por este. Entonces, esas membranas o esos elementos filtrantes sí tienen una dirección de flujo que me indican cómo hacer la instalación correcta en el proceso. Y en el software también es importante resaltar que tenemos un software en el que se hace ese análisis para identificar cuál es el área de filtración por tamaño de lote. Como ya se ha ejecutado una prueba, obtenemos los datos a presión constante
Entonces lo que vamos a variar ahora es el tamaño del lote o el volumen a filtrar para determinar con el software cuál es esa área de filtración por cada tamaño de lote. Y así pues determinamos el tamaño o la cantidad de filtros que se requiere. Siempre es por área. Por ejemplo, cuando empleamos filtros de diferentes alturas, también se producen fenómenos interesantes durante la filtración. O sea, depende del ingreso del fluido. Los filtros no se agotan de manera pareja, o sea, tienen diferencias en la altura. En muchas ocasiones no se usa óptimamente todo el área, todo el volumen del filtro como tal. ¿Cómo organizan las carcasas portafiltros para minimizar este fenómeno que normalmente ocurre cuando no hay un buen diseño? Ok, aquí es importante utilizar y seleccionar, como tú dices muy bien, las carcasas del sistema de filtración. Estas carcasas pueden tener unas válvulas de purga en la parte superior e inferior y esto lo que nos va a permitir es eliminar esas cámaras de aire que pueda tener el sistema. ¿Justo para qué? Para que aprovechemos completamente el área de filtración. Si nos queda una burbuja de aire en el sistema, esto va a permitir, no va a permitir el paso del fluido, sino que nos va a quedar esa burbuja de aire y no vamos a aprovechar el área total. Eso implica mayor tiempo de filtración o que al final, cuando ya vea el filtro, voy a ver que una parte está completamente seca con una burbuja de aire y pero eso no me permite pues tener un buen rendimiento. Entonces ahí vienen todas las buenas prácticas de filtración. Y para eso pues también estamos nosotros encargados de hacer un buen entrenamiento para que en la parte práctica puedan utilizarlos eficientemente. Bien. En las carcasas, en muchas ocasiones existen lo que le llaman guías del flujo interior para que haya, digamos, una buena uniformidad interior, que el ataque del fluido al filtro sea lo más homogéneo posible, buscando mejores resultados. Estas carcasas se diseñan especialmente o según el producto que se filtra, cómo el software puede contemplar ese tipo de circunstancias. Bueno. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, tipos de elementos filtrantes, sean cápsulas o cartuchos, son elementos plegados. Entonces es el área de filtración, la membrana plegada para tener mayor área en el mismo espacio. Los elementos filtrantes, cuando se fabrican, también tienen unos flees que me van a permitir también darle mayor soporte, mayor rigidez al elemento filtrante sin afectar la membrana por algún cambio de presión. El housing como tal viene pues en su diseño tubular que va a permitir la instalación del filtro. Viene con sus conexiones en la parte inferior o superior dependiendo del diseño del sistema. Pero este viene igual. Entrada, la parte externa, entonces inicia el ingreso, se empieza a llenar la carcasa, abres la válvula de purga superior para eliminar el aire completamente y eso me permite también tener un mejor flujo. Y en los pliegues del filtro, pues tiene como unas separaciones que van a permitir también ese aprovechamiento y que ingrese correctamente el líquido al elemento filtrante. Bien. En cuanto a la esterilización y limpieza de estos filtros en el sitio, ¿cómo se implementa tecnológicamente? O sea, ¿cómo contemplan el desgaste de filtro por campañas o por volumen de filtración? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo estiman? ¿O solamente ven pérdida de carga? Ok, no. Resulta que para la fabricación de los elementos filtrantes, nosotros debemos cumplir con algunas pruebas. Una de estas son los estudios de estabilidad térmica, en los cuales los elementos filtrantes a diferentes ciclos de esterilización para confirmar esa estabilidad térmica y esa resistencia física-mecánica de los elementos filtrantes. Es por eso que a veces vemos la ficha técnica y nos dice que resiste X cantidad de ciclos De de ciclo de esterilización esterilización y tal temperatura. y a X temperatura. Entonces se valían, por ejemplo, en nuestro caso, 134 grados Celsius por 30 minutos. Se mencionan cuáles son esas presiones máximas y presiones diferenciales durante el ciclo de esterilización, ya sea una esterilización en línea o una esterilización por autoclave. Una de las cosas que más nos preocupa siempre es cuando un filtro se ha esterilizado varias veces. ¿Cómo saber su estado? ¿Cómo valorar prácticamente su estado una vez se hayan practicado tantas esterilizaciones? ¿Cuál es su recomendación antes de llegar al número que aparece en el certificado de esterilizaciones en función de la temperatura? Menciono la función de la temperatura porque existe mucho fluido que se filtran a otras temperaturas que no son las temperaturas ambientes o la temperatura del diseño, digamos. ¿Cómo estimar el momento de sustituir ese filtro? Bueno,
La tendencia es a utilizar elementos de un solo uso, por riesgos de contaminación, manipulación. Sin embargo, cuando vemos las guías de validación de los filtros, vemos que resisten más de un ciclo de esterilización. ¿Por qué? Porque hay que confirmar esa estabilidad térmica del filtro. Una de las formas también, y que es un control casi que obligatorio a nivel regulatorio, y es hacer pruebas de integridad antes de usar el filtro, después de usar el filtro. Entonces, uno de los controles es también hacer esa prueba de integridad posterior al ciclo de esterilización, ya sea por autoclave o sea una esterilización en línea. En la práctica, nuestros clientes, casi ningún cliente nuestro utiliza los equipos que ustedes tienen para hacer la prueba de integridad en línea. Es una responsabilidad nuestra tratar de implementarlo en el caso de los parentelares de gran volumen, por su peligro, por su riesgo para la salud. ¿En qué estado está la regulación actual en cuanto a las pruebas de integridad en línea en los sistemas de llenado, por ejemplo, de soluciones parenterales de gran volumen? Hoy lo que nos dice la regulación, informe 3237, es que hagamos pruebas de integridad antes de usar el filtro y después de utilizar el filtro. No menciona que sea en línea o fuera de línea. Si ya nos vamos al anexo 1 de la EMA, sí nos dice que la prueba de integridad se debe realizar con el filtro ensamblado y esterilizado. Entonces, en ese caso, pues va a depender de hacia dónde vamos a importar el producto, hacia dónde lo vamos a llevar, para determinar cuál es la mejor estrategia para realizar la prueba de integridad, sea en línea o fuera de línea, pero lo más importante es realizar esa prueba de integridad. ¿Para qué? Para contemplar todos esos controles de seguridad antes del uso y posterior al uso del filtro. Si actualmente no se utilizan los equipos de integridad, se pueden hacer estas pruebas por lo menos manuales, pero una prueba de integridad manual es subjetiva, entonces Sí. es difícil No es muy sustentar. trazable. No es trazable, no te genera un informe que puedas hacer trazabilidad. Entonces, la recomendación es que puedan utilizar algún equipo que les permita tener esta documentación. ¿Qué equipo ustedes sugieren para hacer esa prueba de integridad fuera de línea? Para hacer pruebas de integridad fuera de línea, nosotros tenemos equipos de integridad como Sartocheck 5, 5 Plus, que nos permiten realizar pruebas de integridad para filtros, ya sean tipo cartucho, tipo cápsula, con diferentes metodologías de prueba. Mencionabas el informe 32, ¿no es un poco obsoleto? Por supuesto, pero hoy en día hemos visto que ya vamos incluso en informes mucho más avanzados. Informe 45, el anexo 1 de la EMA son estándares regulatorios de alto nivel y hacia allá deberíamos estar enfocados. Hoy en el país estamos informe 32, saltando al informe 37. Entonces, en esa migración igual vemos que hay algunos puntos a fortalecer y ahí estaríamos pues para apoyar en esa implementación. En cuanto a la norma actual de integridad, ¿en qué se diferencia sustancialmente de la norma anterior o de las guías anteriores? Prueba de Sí, pero integridad. integridad. Ya se mencionaba. La diferencia principal la vamos a encontrar en anexo 1 de la EMA, que nos habla de pruebas de integridad con el filtro ensamblado y esterilizado. De Y uso. no pareciera que hacer referencia a la 32 estancaría el uso de las pruebas de integridad en línea. Pudiera ser, Porque pero si no trabajamos para avanzar a informes más actuales, pudiéramos seguir amparados con lo que dicen las guías anteriores. Es un poco sí. que va en contradicción con la tendencia. Sí, entonces si queremos apuntar al estándar regulatorio más alto, la recomendación sería hacer pruebas de integridad en línea. Correcto. Así es. Gracias. Gracias. A ti, muchas gracias. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. ¿De dónde vienes, Félix? Vengo de Cuba. Anda, sí, el Eh, acento es distinto. Como tú decías, cada país tiene su acento. Sí, vengo de Cuba, llevo unos años trabajando acá en República Dominicana. He aprendido. Ok, Cuba hay otro, digamos, otro nivel, a nivel farmacéutico, biotecnológico. En Dominicana va avanzando cada día más a pasos acelerados. Algunos laboratorios, has visto, lo van ujú, conociendo, en el tema del cumplimiento de la normativa. Todavía quedan los laboratorios, digamos, de República Dominicana que aún no se apegan a las normativas. Siguen ujú, todavía cómo se construyeron, digamos así. En la charla que mencionaba, un tema muy interesante y un servicio muy interesante pudiera ser lo que se llama la rehabilitación de las instalaciones para llevarlas al cumplimiento de las actuales guías. sí, Eso implica grandes cosas, demoliciones a veces de estructura. No siempre son demoliciones, pero sí lleva adecuaciones de los flujos, de materia prima, personal, de sistemas, etcétera. Yo pienso que en el mercado nacional muchos de los laboratorios ya han ido hacia ese camino.
Sí, O sea, sí, muchos se han rehabilitado, pues otros digamos, lo han hecho de nuevo, pero pienso que a partir de lo escuchado en las presentaciones que hacía, tenemos un potencial en el tema de las asesorías, o sea, sobre todo en la idea conceptual, o sea, en la concepción de estas instalaciones y sobre todo en la calificación de los diseños, que lo que no funciona en el papel no va a funcionar nunca. exactamente. Entonces, es por eso que nos interesa mucho conocer un poco más profundo el alcance de estas asesorías. Ok. Existen muchos laboratorios necesitados Ujú. de estas asesorías. El tema principal siempre es el financiamiento. Sí, 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 Y totalmente. el otro tema principal es la selección de los equipos, digamos, de mejor desempeño conocidos en el mercado de la industria farmacéutica. Quien ha trabajado en estos mercados siempre se familiariza con aquellos equipos que mejor se desempeñan. Teniendo esto así en el país, yo pienso que se puede hacer una estrategia, debemos hacer una estrategia enfocada a aquellos laboratorios que estén interesados en de verdad migrar, o Ujú. sea, dirigirse a las normas actuales. En ese sentido, nos gustaría conocer, como te dije, en más detalle, cómo se pudiera empezar en un laboratorio brindándole esta asesoría, llevarlos hacia el o guiarlos por el camino correcto, evitando que se tomen malas decisiones conceptuales. Sí, 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 Sobre sí. todo, insisto mucho en la parte conceptual, porque cuando se diseña una instalación de este tipo, se requiere de mucha experiencia, se Ujú. requiere Experto. por especialidades, no es una sola especialidad, son muchas especialidades y nos gustaría precisamente saber cómo conjugan ustedes las principales especialidades para llegar a un buen resultado en la fase conceptual. Perfecto. Pues bueno, te comento un poquito, como hablábamos en las pláticas, digamos, Sartorius tiene un grupo que se llama Integre Solution, ¿listo? Ellos normalmente tienen 5 localizaciones a nivel mundo, han trabajado en los proyectos más grandes que ha tenido Europa y Estados Unidos para la producción de medicamentos, sobre todo biológicos, ¿no? El punto es que el mundo se aceleró después de pandemia, si vimos realmente la activación total del mundo fue, hay que hacer algo, cada país necesita independencia sanitaria y pues digamos que ese know-how completo que tiene Sartorius es un grupo aparte de lo que es fabricación y producción, ¿no? Entonces, realmente hay muchos expertos que han trabajado también en la industria, ¿no? Que trabajan mucho el diseño, ingeniería de plantas y se dividen en bastantes grupos, ¿no? Sartorius tiene grupo, por ejemplo, regulatorio, tiene un grupo, por ejemplo, que activa el tema, por ejemplo, de líneas celulares, tiene un grupo que trabaja el tema, por ejemplo, de la ingeniería en bioreactores si quieres trabajar en ese punto. Tienes un grupo también de final si solamente quieres hacer, por ejemplo, llenado final al proceso. El detalle cuál es? ¿Cuál es el propósito que quieren hacer en cada planta, ¿no? El punto es, si seguimos en síntesis química, que es el punto crucial donde todos hemos partido los medicamentos, ¿no? Genéricos, líquidos, sólidos, semisólidos, ya tenemos bastante de esto, ¿no? Ahora el punto es hacia cómo llevar la industria también a la preocupación más grande que es activar abastecimiento de medicamentos donde literalmente necesitamos medicamentos nuevos, un tema, por ejemplo, biosimilares, un tema interesante de producción, ¿no? Entonces, el punto es que localmente las plantas que están actualmente tienen una edificación, ¿no? Pero lo que hemos visto ahorita es que la edificación también puede ser un Lego, donde el Lego interno puede manejarse, por ejemplo, con tecnologías de único uso, ¿listo? Y lo interesante acá es cómo activar ese conocimiento para que normalmente podamos como trabajar en esos escenarios, ¿no? El propósito inicial de esto es revisar qué quiere hacer el gerente, hacia dónde quiere ir, porque realmente también es un potencial de mercado, ¿no? No todos los países van a poder activar esto, pero creo que cada quien va a ver su cupo de mercado, porque literalmente hay una necesidad bastante importante, por lo menos para los países latinoamericanos. República Dominicana hemos visto que al final se activa ya regulatoriamente, ¿no? Por lo menos empezó a moverse un poco y eso va a ayudar a que por lo menos las plantas básicas, por ejemplo, estériles, que tienen un reto importante también para activarse, empiecen a usar la tecnología para optimizar el proceso, para activar un poco más los escenarios. Y el punto es decir, bueno, ¿qué queremos hacer y cómo podemos enfocar un poco para que estos diseños conceptuales o referencias, ¿no? Porque también nos mostraban como, oye, yo quiero hacer, ya tengo un diseño actual, por lo menos revisarlo técnicamente. Nuestra incidencia ahí es qué puedes hacer, qué capacidad quieres hacer un análisis, por ejemplo, de costeo, listo. Y al final, pues, si también eso es lo que necesitan o lo que no quieren hacer, hay que ver esas activaciones. Un reto importante en esto va a ser el tiempo. Sí, ¿Cuánto duran siempre. estos estudios? Costos, ¿no? Costos. Ese es un punto crucial. Sartorius, al tener la tecnología, también puede jugar con esa mezcla de, bueno, esto tiene un costo porque no se hace gratis, pero podemos liberar un costo de financiamiento, sobre todo si hay equipamientos Si hay Sartorius aporte de involucrado. equipos Sí, y tecnología. normalmente así puede funcionar el servicio, pero va a depender un poco también del propósito que se quiera buscar. Las plantas existentes
típicamente ya tienen, digamos, proyectos hechos. No sería llegar a destruir el proyecto que ya tienen concebido, Exactamente. sería llegar a revisar ese proyecto, sería llegar a adecuar el proyecto y llevarlo hacia la tendencia del single use o llevarlos hacia una tecnología más óptima. Ujú. También tenemos la capacidad de revisar ese tipo de proyectos ya iniciados. Sí, Sí. sí, sí, sí. Sobre todo, no es erradicar el acero inoxidable, que es la gran mayoría donde bajan los procesos actualmente, sino ver cómo se optimiza, porque el punto de que sea sustentable la tecnología también es que el producto lo mantenga, ¿no? Entonces, hay muchos productos, costo hoy, que realmente entre más le pongas al proceso, pues normalmente va a encarecer el medicamento y eso es lo que no buscamos, ¿no? Entonces, por eso hay que mirar qué se puede optimizar, qué se puede, digamos, liberar. Pero un punto crucial que trae el single use es un tema, por ejemplo, de facilidad, ¿no? La facility realmente utiliza menos espacio. Vamos a ver, por ejemplo, que se facilita un tema de limpiezas y cuando vamos a costos de validación, vas a ver que el costo de la validación se suma por limpiezas, trazas, validación de proceso y todo esto empieza a optimizarse, ¿no? Entonces, quizás lo que veías costoso en el material ahora no se ve tan costoso porque realmente el tiempo del proceso, la validación se reduce tanto que al final dices, puede ser estratégico. Ahora puedes hacer mezcla. Podemos tener single use y podemos tener también acero inoxidable. ¿Cómo se empatan estos sistemas? Por lo que tenemos que ver es un poquito de integración, ¿no? Cómo pueden jugar esa integración entre los procesos para que automáticamente podamos tener como el costo-beneficio del uso de estas tecnologías. Un proyecto importante, por ejemplo, que hemos tenido es el tema para proyectos, por ejemplo, oncológicos o citotóxicos, que son productos de alto costo, pero realmente limpiar este tipo de productos es bastante difícil, ¿no? Entonces, single use en pequeñas escalas empieza a funcionar un poco estratégicamente en este proceso y normalmente hace que las facilities ya no sean edificios completamente distintos para poder hacer este tipo de Sobre procesos, todo con los residuales, sobre con los todo. contaminantes de los Exactamente. filtros. Entonces, muchos dicen, bueno, utilizar bolsas de plástico va a ser un tema importante porque va a ser otro tipo de contaminación, pero realmente aquí empezamos a ver un proyecto de sustentabilidad y apoyo, porque realmente también contaminas con agua, ¿no? Sí, Mientras claro. enjuagas, mientras sale al ambiente. Entonces, creo que hay un juego o un nuevo rol El, en el circu- tema de el sustentabilidad. circuito, el sistema es más cerrado en Sí, el caso del single use. sí, sí, sí. Ahora, yo tengo dos preguntas relacionadas con el single use que es bueno transmitírsela también a los clientes. El single use, todos los accesorios, tecnología que se emplea, viene esterilizada. O Ujú. sea, la pregunta primera es cómo identificar, cómo medir, cómo asegurarnos que está estéril. Ok. Y la segunda pregunta, quizás un poco más difícil, es cómo es el tratamiento de estos residuos de esta tecnología de single use cuando se emplea en aplicaciones como hormonales, citostáticos, etcétera. Cómo tratar esos dos aspectos desde el punto de vista de desventajas quizás en el single use. Ok, entonces lo primero es la selección de proveedores, porque en Single Use vas a encontrar también una diversidad enorme de proveedores. El punto crucial acá es que ya, por ejemplo, en Europa se establecen requerimientos para los fabricantes del Single Use, ¿no? Un punto crucial del Single Use es la esterilidad. Tú lo tocas muy bien. Si el producto no viene estéril, automáticamente ingresarlo, pues ya viene no estéril, ¿no? Entonces, Un digamos que la detalle, aplicación, disculpe, es qué método de esterilización emplean para el single use. normalmente tenemos gamma, listo, en Ah, esta parte y por radiación ionizante. sí, Sí, en esta parte. ok. Y normalmente, por ejemplo, las bolsas vienen esterilizadas por rayos gamma y este proceso normalmente tiene una transferencia casi de 3 años, por lo menos para vencimiento Y en tienen algunos bioindicadores materiales. también. Tienen Sí, el proceso de, disculpa que le ajá, interrumpa, de irradiación, tiene indicadores que te muestran el nivel de irradiación recibido y quizás la vida normalmente útil. esto va a venir en el certificado, ¿listo? Porque el Ok. fabricante tiene que apegarse a estos temas de la esterilización, ¿no? Los detalles aquí puntuales van a ser, por ejemplo, que en la bolsa tú vas a tener un indicador para saber que viene estéril y no estéril. Viene, por ejemplo, el lote y viene la fecha de vencimiento. Ahora, esto se apadrina con el certificado que emite el fabricante. Nosotros emitimos este certificado para que puedan valorar estas pruebas. En algunas bolsas también se verifica la hermeticidad. Bueno, va a depender un poco del tipo de producto que estemos hablando, pero más o menos la generalidad es esa. Ahora, tenemos que asegurar que el producto llegue al país de destino manteniendo estas condiciones, ¿no? Entonces ahí empieza la cadena de labor completa. Normalmente Sartorius en Latinoamérica juega muchísimo con distribuidores, ¿no? Fuera de Brasil, Argentina y México, trabajamos con fuerza de distribución. Ellos
tienen esta cadena segura para lograr trabajar el producto a la entrada de aduana y de aduana al cliente final, ¿no? No trabajamos con cualquiera, trabajamos con socios comerciales que realmente puedan mantener esta parte. Ahora, el reto está al ingreso de la planta. Normalmente, por ejemplo, estas bolsas pueden venir también con paquetes. El paquete que se quita en el área no estéril, el paquete que llega, por ejemplo, al grado C, el grado B, y automáticamente poder trabajar en un proceso grado esterilizante. O Ese sea, que sería vienen en diferentes envases que se van envases eliminando en la medida que va avanzando el proceso, hasta llegar a la, para mantener un para poco mantener un poco la la integridad seguridad. del Ok. proceso. Esa sería una parte del ¿Se le hace proceso. alguna prueba de hisopado? ¿Hay algo establecido para antes de iniciar un lote, independientemente de que tengamos el certificado? O sea, ¿se confía en el certificado? Por eso la selección del proveedor es importante en este caso, ¿no? Tiene que Para ser un hacer esta proveedor parte. certificado. Y dependiendo de dónde ubiques la bolsa, por ejemplo, entre más cercano esté al paciente final, hay algunos procesos que les hacen, por ejemplo, pruebas de integridad a la bolsa también en el sitio, similar a los filtros. ¿Listo? Pero esto va a depender un poco también del tipo de proceso que se ¿Cómo se le realice. hace la prueba de integridad? ¿Con gases nobles? Normalmente existe un instrumento como Ah, Sartocheck para poder hacer pruebas de ok. bolsas también. Es una metodología un poco distinta al proceso, pero normalmente si quieres ver ya temas de validación, por ejemplo, a las bolsas también les hacen validación o pruebas de validación para fábrica, para saber que no penetran, digamos, los microorganismos y demás, pero esto es parte como de la calificación del material. Se le hacen Así pruebas de funciona. permeabilidad también. Sí, esta Sí, parte funciona hacia afuera, ¿listo? Hacia afuera del hacia proceso. afuera del proceso. Lo ideal es que la bolsa cuando llega, pues si es estéril, se mantenga la esterilidad, ¿no? Ese es el Bien. proceso, porque si yo agrego, o sea, este es muy diferente a trabajar un proceso abierto, porque normalmente en el abierto tú siempre confirmas exactamente la esterilidad de todo el material, ¿no? Que todo se mantiene, pero aquí mucho recae sobre el fabricante, ¿listo? Y por eso resalto mucho en la selección de los fabricantes y las pruebas que realizan, porque si no, en este aspecto va a empezar a variar, por ejemplo, los costos de los materiales que van a encontrar. Por lo que me explicas, también deduzco que la vestimenta, mientras más te acerque al área de mayor clase, la vestimenta y las partículas que desprendemos de la vestimenta empieza a ser súper importante, ¿no? Sí, uno de los impactos que tiene más Latinoamérica en el salto de reportes que vimos un poco en las conferencias, ves que el tema de vestimentas en clase A, B y Ve. C tiene un impacto muy grande, ¿no? Hasta, por ejemplo, el material que va a tener las telas, ¿listo? También tienen que investigarse. Esta parte, por ejemplo, la pueden ver, siempre los inyectables y estériles tienen que hacer una inspección de De partículas al final. partículas, sí, sí. Entonces, digamos que eso tiene que diseñarse por lo menos con un estándar de referencia. Actualmente la inspección de partículas se realiza muy mirando a ojo, ¿no? A veces tienen las camaritas negro-blanco, ¿verdad? Pero el patrón con el que se define esta parte es importante definir, ¿no? Sartorius tiene, por ejemplo, kits de Kits de partículas partículas. que ayuda mucho para el proceso final, ya cuando está Que en esta sería un parte. complemento si se emplearía si se emplea esta tecnología, tendríamos también que prever tema vestimenta y tema de medición de partículas que puedan aportar. Exactamente, sí, ese es parte del proceso. Ya lo puedes revisar allá. Y también, por ejemplo, bueno, no es una tecnología Sartorius, pero está el tema de viables y no viables, ¿no? Que se controlan en toda la parte del proceso. Es uno de los impactos también importantes que tiene los cambios de anexo. Y cómo tratas entonces los desechos, que es un punto que en el single use sí tenemos que estar sólidos porque, por ejemplo, el tratamiento de este tipo de material de desecho, me imagino que lleva algún tipo de incinerador, ¿ok? Exactamente. Normalmente estas bolsas se incineran para, digamos que erradicar o inactivar lo que necesitemos hacer en proceso. Y normalmente algunas de ellas, va a depender un poco del material, tienen una cantidad de reducción de vapor de agua, ¿no? Entonces esto cambia independiente del material, pero el detalle de cómo se desecha hacia la cadena hacia afuera, pues normalmente las farmas tienen alineado este proceso de desecho porque no solo los materiales hacen parte, ¿no? Tienen que eliminar algunas partes del proceso. Entonces esto se involucra dentro de los procesos, no sé, microbiológicos y demás, se activa y pues normalmente, por ejemplo, en las bolsas hay una parte que ya es reciclable, ¿no? Entonces estas partes reciclables normalmente vuelven a la cadena de valor normal, la otra parte continúa con partes de procesos. Hemos visto en algunos países que se han activado, por ejemplo, con el tema de sostenibilidad muy fuerte, con el tema de activación, digamos, entre más tú utilices tecnología que reduzca CO2 y demás, por ejemplo, gobiernos están estableciendo descuentos en los temas de la cadena para, por ejemplo, devolvértelos en impuestos y demás, porque al final todos tenemos que contribuir en esta causa, ¿no? Entonces, al final es un complemento rutinario de todos los procesos. Alguien más va a hacer este trabajo, pero al final también va a retribuir a que la cadena de valor se mantenga. O sea, que no implica el uso del single use tener una extracción de un residuo diferente al que existe. O sea, se pudiera clasificar Entre las categorías que tenemos entre las actualmente. categorías. Ok, o Exactamente. sea, no requiere de implementar una nueva categoría para Para los nada. desechos de single use. Eso es importante que los clientes lo comprendan porque pudiera ser también un tema de interpretación.
Sí, sí, qué sí, hacer con ella, como no sale por el mismo camino que salen los desechos clasificados como exactamente. plásticos, digamos, Sí. por decirlo de una manera genérica. Sí, y para que tú sepas, Sartorio le está apostando al 2050 en tener casi una aportación a nivel mundo del 10% de CO2 a nivel mundo usando tecnologías de single De use y servicio. demás. No solo la bolsa, sino también, por ejemplo, los equipos que activan este tema energético, ¿no? Por ejemplo, el consumo de energía también es un tema importante dentro de toda la cadena, no solo el agua, sino la energía. Los sistemas que se utilizan acá consumen mucho menos de lo que consumen sistemas anteriores o antiguos en la parte. Creo que lo vimos en un escenario Sí, general de las neveras lavadoras sí, que se sí. utilizaban hace mucho tiempo, ¿no? Gastaba Uno mucho. compraba una nevera y la actual nevera consume muchísimo menos. Es un tema energético también importante. Entonces, digamos que el single use no solo viene como activar una parte, ¿no? Si tú miras, tiene muchísimo en temas de energía, limpieza, ¿no? Activa mucho esta parte del El proceso. tema de metales pesados, Ajá. por ejemplo, o sea, sí que se elimina el tema del aporte de los metales pesados, de los aceros, Sí, sí, sí. el tema de los productos de oxidación, Oxidación, sí, no, no, las realmente, limpiezas, sí sí. tiene mucha. Y en Europa, el anexo uno habla un poco de esto. Dice, por ejemplo, hay un capítulo esencial para el single use. Habla un poco también de las responsabilidades tanto de proveedor como de fabricante. Y es algo que todavía se desconoce mucho, pero sí existe mucha normatividad de cómo adoptarlo, ¿no? Por lo menos para facilitar los procesos, porque realmente está para quedarse, ¿no? Yo creo que Europa le apuntó mucho al tema del consumo. Hay una parte en la norma que dice como deberían usarse dispositivos de ingeniería de único uso. Lo vimos y uno dice como, ok, o sea, sí están para quedarse. Sí, sí, yo pienso que sí. En el caso de ASME, por ejemplo, que es promotor de toda la parte de recipientes a presión, aceros, etcétera, ya se pronuncia desde la edición del 22 con single use. Sí. O sea, lo introdujo ya en la versión actual, también lo da como una alternativa. Pienso que sí, viene para quedarse, por eso tenemos que tener claridad de todas las preguntas que nos pudieran hacer relacionadas con el single use. Sí, El tema costo, cómo enfrentar el tema costo ok. para poder introducir estas tecnologías. O sea, ¿qué argumentos pudiéramos citar? Sabemos que la utilización del single use no se visualiza tan fácil porque tiene un costo de inversión inicial quizás considerable, pero sería excelente. Yo pienso que debe existir algún material que intente, haciendo una proporción de cuántas limpiezas tú tendrías que hacer, cuánta agua tú tendrías que emplear en un Ujú. recipiente de 500 litros para limpiarlo después de una fabricación, dependiendo del producto, qué volumen de agua, cuánto gasto de energía, cuántos detergentes diferentes usar, El turno de personal, por ejemplo, que están ahí el turno de activados en tiempo. personal, etcétera. O sea, sería interesante, por ejemplo, siempre que se introduce una nueva tecnología, se hacen tablas comparativas con estos indicadores Exactamente. donde tú llegas a la conclusión que el costo de inversión inicial es Ujú. considerablemente diferente, es mayor seguramente el del single use, pero cuando lo lleves usando 2 años, te vas a ver ahorrado por no consumir millones de litros de agua, por no consumir muchos megawatts de Sí, energía, sí, debe dar un número interesante. ¿Conoces de algún lugar donde se hayan hecho estas esta parte. comparativas? Sí, normalmente ha sido muy complejo porque creo que en Latinoamérica le cuesta soltar datos. Sí. Pero cuando sueltan datos, te cuento que es muy fácil, ¿no? Sartorius tiene, digamos, esa facilidad de entregarte a través de los especialistas un análisis de costo de lo que tienes actualmente versus lo que podría ser con single use. A los que nos han permitido hacer estos casos, por ejemplo, en Colombia ya tenemos algunos casos, México, Brasil y Argentina, que son los que están más altos en estos niveles, han podido establecer estos datos. Y cuando el cliente libera los datos, podemos comparar absolutamente el costo de su inversión total, ¿no? Varía mucho porque, por ejemplo, la calidad del agua cambia de país a país, de ciudad a ciudad, ¿no? Entonces sí necesitamos los datos muy cruciales, pero realmente sí tenemos estimaciones, ¿no? Ya tenemos algunos, veíamos en la charla de ayer un poco el tema de para oftálmicos, producción de oftálmicos en optimizar simplemente con el tamaño, de aumento del tamaño del lote, una liberación de una línea completa para que literalmente pudieran limpiar en el Ujú. área de fabricación y simplemente se dedicaran a envasar, ¿no? Porque los oftálmicos no son lotes tan grandes, el área era muy grande y automáticamente podían poner un tanque de almacenamiento para liberar e ir limpiando e ir acelerando el proceso, ¿no? Entonces, realmente sí existen costos-beneficios, hay que ver muy bien es la aplicación y la etapa donde va a entrar, pero en este juego automáticamente se puede liberar. Hay que tener en cuenta, lógicamente, lo que comentas, electricidad, tiempo y demás, Tiempo. pero todos estos datos se pueden reunir, ¿no? Este aplicativo entra los datos y compara, ¿listo? Compara estas Ujú. relaciones. Si hay casos de estudio, normalmente nosotros tenemos muchos casos de éxito, los sacamos como notas de aplicación, pueden entregarse a algunos clientes, existen pequeñitos y existen
también muy Muy grandes, grande. ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer ahorita para Latinoamérica es establecer estos casos que son similares, ¿no? Porque el tamaño de producción aquí es pequeño todavía, ¿no? Sí, Comparado sí, con India, sí, es muy Estados pequeño. Unidos, pero realmente sí existen costos, ¿no? Entonces es importante pues ver ahí esta optimización para poderlo lograr. Excelente, gracias. Bueno, muchas Mm, gracias. Los filtros que se emplean en estos procesos, normalmente en el país no se hace el proceso de validación. Quisiéramos saber en qué consiste, qué parámetros se monitorean, cómo se documenta sobre todo, cómo demostrar ante el órgano regulador que se realizó la validación de este sistema de filtración y cómo utilizar los resultados de la validación para hacer mejoras. O sea, los sistemas de filtración normalmente son muy dependientes del producto, del uso que se le dé. Entonces, cómo sacar las mejores experiencias con los resultados de la validación. Muy bien, pues bueno, primero que nada, la validación es un enfoque sistemático y reproducible con la finalidad de garantizar que tenemos una fuente estéril, ¿no? Entonces, en ese sentido, sabemos que no basta hoy en día con medir simplemente la cuestión de esterilidad y los atributos del producto de manera final, sino que tenemos que empezar a pensar en construir esta calidad. Y como parte de esta construcción, pues bueno, viene el enfoque de la validación de filtración esterilizante. Entonces, digamos que una vez que nosotros tenemos seleccionado nuestro filtro de proceso y nuestros parámetros de proceso definitivos, pues bueno, es cuando ya podemos entrar realmente en una etapa de validación. En esta etapa de validación, pues bueno, todo parte a partir de crear un protocolo de validación. En este protocolo de validación vamos a tener un conjunto de pruebas y bueno, como parte de estas pruebas incluiríamos aspectos físico-químicos, extraíbles y lixiviables y sobre todo la prueba más importante a nivel de filtración, que sería el reto bacteriano, ¿no? Entonces son pruebas microbiológicas o un reto microbiológico que nos permite demostrar que aún con la formulación que tenemos y bajo las condiciones de proceso definidas como un peor caso, vamos a ser capaces de obtener un efluente estéril, ¿no? Esto es importante porque, bueno, recordamos que lo más importante para nosotros y para los fabricantes de medicamento es contribuir a la salud y, bueno, lo que menos queremos generar es otro tema, ¿no? Siempre hay que pensar primero en el paciente, en su seguridad, desde el punto de vista microbiológico, pero también en aspectos como extraíbles y lixiviables, ¿no? Es decir, poder verificar, monitorear e incluso controlar el aspecto de qué moléculas pueden llegar a liberarse y si estas pudieran hacer un daño o no al paciente. Entonces, en ese sentido, pues bueno, es muy importante que empecemos a pensar en validación de filtración esterilizante. Es un requerimiento normativo internacional, si bien puede ser que, bueno, las regulaciones actualmente de manera local sean un poco más laxas, en determinado momento, pues bueno, este estándar va a ir subiendo, ¿no? Como se ha visto en el resto de Latinoamérica y del mundo. Ahora, en cuanto a la segunda parte de tu pregunta, de qué podemos obtener a través de, digamos, estos estudios, pues bueno, podemos llegar a conocer un poco más a profundidad nuestros procesos y tenemos todo este esquema documentado a través de un reporte en el cual, pues bueno, tenemos la comparación de resultados directamente contra los criterios de aceptación, ¿no? La idea un poco es validar siempre todos aquellos parámetros peor caso para, digamos, estar contemplando realmente todos los escenarios que pudieran llegar a pasar a nivel del proceso, ¿no? Desde los tamaños del lote, las presiones, las temperaturas. Siempre al irnos a las condiciones peor caso, pues bueno, vamos a garantizar que estamos cubriendo inclusive todas esas otras condiciones o variantes alternativas del proceso que a lo mejor están definidas como casos, digamos, no tan extremos, ¿no? Cuando hablas de protocolos de validación para este sistema de filtración final, ¿sobre qué normativa se sustenta? Sí, claro. Realmente hay diferentes normativas Sí. internacionales. Nosotros esencialmente seguimos diferentes capítulos de la USP, la PDA con el reporte técnico número 26, así como las diferentes regulaciones nacionales, ¿no? Que digamos varían un poco país por país. Sin embargo, lo que nos dice, por ejemplo, el reporte técnico número 26 es garantizar que estamos obteniendo un efluente estéril, realizar pruebas de compatibilidad química, integridad específica con producto y el apartado de extraíbles y lixiviables. Digamos que esas serían las pruebas básicas que tendríamos que cubrir como parte de un estudio de validación. ¿Y los criterios de aceptación de dónde se establecen? ¿En la Sí. USP o se establecen en normativas específicas? Sí, justamente, por ejemplo, cuando hablamos del apartado microbiológico, el mismo reporte técnico número 26 nos establece estos criterios de aceptación, ¿no? En el caso de la prueba de reto bacteriano, tenemos que probar al menos
1 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado. Empleamos al menos 3 filtros, que son de diferentes lotes, y tenemos que garantizar que obtenemos un efluente estéril. Si tuviéramos inclusive una sola colonia que se derive o que pase a través de uno de estos 3 filtros, ya tendríamos en automático un incumplimiento. El mismo documento también nos define, digamos, qué pruebas podemos hacer. Por ejemplo, en el caso de compatibilidad química, no nos establece cuáles son las pruebas en específico, digamos que se tienen que correr por los diferentes proveedores. Eso ya se trata de una selección, digamos, local proveedor por proveedor, y bueno, cada uno establece estos diferentes criterios de aceptación, ¿no? En el caso de extraíbles y lixiviables, pues bueno, realmente no hay un límite tal cual específico para cada sustancia. Sin embargo, sí hay una serie de recomendaciones que tenemos que considerar para impurezas genotóxicas, y bueno, esto se establece en función del esquema de dosificación en la guía ICH-M7, ¿no? Entonces, digamos, es parte de los lineamientos que nosotros seguimos para las cuestiones de validación de filtración esterilizante. O sea, por lo que me comentas, el proceso de validación también es un know-how, o sea, es un saber hacer de Sartorius, donde ya tiene estructurado un documento y las pruebas que se hacen para validar este tipo de procesos. Sí, digamos que realmente seguimos este enfoque sistemático con base en las regulaciones internacionales, considerando todas las pruebas que tendríamos que abarcar, ¿no? Que como bien menciono, son pruebas de compatibilidad para ver si hay justamente una posibilidad de interacción entre el producto bajo las condiciones de proceso con el filtro, si se pudiese llegar a ver alguna afectación. Y a final de cuentas, si hay inclusive alguna afectación mayor, esto lo podemos llegar a ver inclusive en la prueba de reto bacteriano, ¿no? En el caso más extremo, hemos visto incluso cómo el producto llega a disolver las membranas, en el caso de que no haya habido una selección correcta justamente del material filtrante. Y bueno, evidentemente no llegamos ni siquiera a una prueba de reto bacteriano, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, nosotros realmente con base en nuestro expertise ya sabemos qué pruebas hay que realizar, y bueno, como comentabas, son pruebas físico-químicas, pruebas de extraíbles y lixiviables, más las pruebas microbiológicas. ¿Estas pruebas las realiza un tercero o las realiza? La realizamos como parte de Sartorius, ¿no? Realmente tiene una unidad muy grande de negocio llamada Confidence, que no solamente se encarga de validación de filtración esterilizante, también tenemos estándares de partículas, como lo definimos en la charla anterior, tenemos estudios de sistema contenedor-cierre y tenemos estudios de remoción viral. Sin embargo, cuando hablamos del tema específico de filtración esterilizante, pues bueno, contamos con muchísimos laboratorios globalmente. Tenemos un laboratorio en Puerto Rico, en Alemania, tenemos laboratorio en India, China y Corea del Sur, que se dedican a todo el procesamiento de este tipo de proyectos. Digamos, en función del mercado, es prácticamente los laboratorios que nos pueden atender. El laboratorio de Puerto Rico está dedicado principalmente a clientes latinoamericanos. Sin embargo, si tenemos ciertas categorías de productos, por ejemplo, los citotóxicos, ¿no?, que comentábamos en la charla anterior, estos se procesarían directamente entre India y Alemania, ¿no? Tenemos instalaciones totalmente dedicadas para poder manejar este tipo de productos, ¿no?, que realmente, digamos, por su naturaleza química, requieren algún manejo más especializado. ¿Con qué frecuencia se hace la validación? O sea, Sí, cada qué tiempo que dice la exacto. normativa, ¿existe la posibilidad de extender el periodo entre las validaciones? Sí, eso es una pregunta muy interesante justamente porque los diferentes fabricantes la tienen muy continuamente, ¿no? Realmente, normativamente, no está atada la validación a cierto periodo de tiempo. Como tal, depende más que nada del fabricante del medicamento, con qué periodicidad tiene que realizar, bueno, la verificación del mantenimiento del estado de validad. Sin embargo, una validación bien podría mantenerse a lo largo de los años, siempre y cuando, digamos, no haya ciertas modificaciones, ¿no? ¿Con qué me refiero a estas modificaciones? Pues bueno, realmente las validaciones son muy sensibles a los cambios. Hablemos de la formulación, del filtro de proceso, tamaño del lote y otras condiciones de proceso, ¿no? Por ejemplo, el tema de la presión, la temperatura, los tiempos de contacto. Lo que vemos con el acompañamiento a los clientes es que regularmente y a través de los años, a lo mejor hubo un aumento en el tamaño del lote, y pues bueno, simplemente el aumento del tamaño del lote, y si seguimos utilizando el mismo filtro de la misma área filtrante, ya nos estaría aumentando la proporción de litros por área efectiva de filtración, lo cual estaría fuera del estudio validado, ¿no? En ese sentido, pues bueno, la recomendación sería revalidar. Generalmente observamos que no hay un único cambio
cambio a través del tiempo, sino que en ocasiones hay cambios en la formulación, en los tamaños del lote, en las condiciones de proceso. Y pues bueno, en ese sentido tendríamos que revalidar, ¿no? Cada vez que tenemos un producto, digamos, distinto por adición de excipientes, cambios en estas condiciones de proceso como las presiones o los tiempos de contacto, pues bueno, lo más seguro es que generalmente tenemos que, digamos, repetir la validación, ¿no? Sin embargo, aquí la recomendación es justamente hacer un seguimiento oportuno para verificar, pues bueno, esos cambios a través del tiempo y justamente ver si hay oportunidad de pronto de rescatar la validación o por el contrario, si los cambios acumulativos justifican justamente revalidarlo. Cuando se valida esta filtración final, en peor caso, se escoge el producto más complicado. ¿Cómo se hace? ¿O se hacen los productos más críticos? ¿Hay algún criterio Sí, establecido, o sea, digamos, o sugerido por la normativa? bueno, número uno, realmente las validaciones son producto y proceso específicas. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Si tenemos, no lo sé, 5 diferentes productos con formulaciones distintas, realmente tenemos que tener una validación para cada uno de estos productos. Lo siguiente es, si tuviéramos un producto que está utilizando diferentes filtros de diferentes membranas, por ejemplo, un Sarto por 2 y un Sarto Bran-P, tendríamos que hacer estudios independientes, porque a final de cuentas la interacción entre el producto combinado con las condiciones de proceso va a tener un efecto sobre un tipo de filtro y a lo mejor un efecto totalmente diferente con otro material o con una membrana distinta, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, número uno, tenemos que enfocarnos por producto, tenemos que enfocarnos por material filtrante y bueno, en ocasiones también puede ser que el cliente tenga diferentes procesos. Aquí es muy probable que se pueda considerar el peor caso, ¿no? Supongamos que el cliente tiene proceso 1 y proceso 2 empleando el mismo filtro, no lo sé, un Sarto por 2, y que aquí lo que varía son los tamaños del lote, las condiciones de proceso. En ese caso puede llegar a hacerse una agrupación directamente de estos procesos y determinar cuál es el peor caso que estaríamos validando y al cubrir ese peor caso, pues bueno, estaríamos cubriendo realmente proceso 1 y proceso 2, ¿no? Inclusive tenemos clientes donde tienen a lo mejor hasta 3 procesos, ¿no? Con tamaños de filtro diferentes, tamaños de lote e inclusive tiempos de contacto. Entonces aquí lo importante en las validaciones es siempre considerar, pues bueno, cuáles son los parámetros peor caso, que sería directamente los que nosotros estaríamos evaluando a nivel de laboratorio. Excelente. En su experiencia en otros países, ¿cómo es la experiencia de los laboratorios, de los clientes, en las solicitudes para validar procesos? O sea, ¿cuáles son los procesos que más validan Sí, bueno, de filtración final? realmente aquí, digamos, cada país es muy diferente. Sin embargo, generalmente en Latinoamérica los procesos que tenemos de manera más común son productos farmacoquímicos, ¿no? Cada vez más vemos ciertos productos biotecnológicos, proteínas recombinantes, por ahí algún par de fabricantes que están pensando en tecnología de ARN mensajero. Entonces, en ese sentido, lo más común son procesos farmacoquímicos. Sin embargo, cada vez más vemos, pues bueno, este cambio hacia productos biotecnológicos que también tendrían que estar cumpliendo con, bueno, toda esta serie de pruebas básicas sobre filtración esterilizante. El efecto es distinto porque obviamente son diferentes características que tiene un producto biotecnológico a un producto farmacoquímico. Sin embargo, pues bueno, la idea un poco es poder evaluarlo a través de estos estudios de validación. En el caso de la compatibilidad de los productos Ujú. a filtrar con el material de construcción del filtro, ¿la norma se expresa de alguna manera? Sí, bueno, como comentamos primero y antes que llegar a la validación, es muy importante tener una idea previa de cuáles son los componentes de la formulación y si son compatibles o no con el material de la Con el membrana. material. En ese sentido, bueno, Sartorius tiene tablas de compatibilidad que, digamos, nos sirven como una primera guía para saber con qué material puede interactuar o, por otro lado, qué material no es recomendado. Porque puede haber algún material que incluso sea totalmente incompatible, puede ¿Algún haber. solvente? Exactamente, puede incluso llegar a disolver totalmente la membrana, ¿no? En ese sentido, pues bueno, primero hay que evaluar esa compatibilidad inicial, hay que hacer algunas pruebas de filtrabilidad para ver cuál es el material más adecuado. Sin embargo, cuando llegamos a nivel de la validación, pues bueno, lo que nos sugiere el reporte técnico número 26 de la PDA es evaluar la compatibilidad química. Y nosotros a nivel de Sartorius podemos hacer esta evaluación por 2 a 3 pruebas, ¿no? Entonces, digamos, hacemos pruebas de integridad por punto de burbuja, hacemos pruebas de grosor de la membrana y hacemos pruebas de punto de ruptura. Esto nos permite, pues bueno, evaluar esta compatibilidad mediante diferentes flancos y a final de cuentas nuestra prueba más importante de compatibilidad química sería como tal el reto bacteriano, porque si tenemos un reto bacteriano que cumple, esto nos está garantizando que hay una compatibilidad química entre la solución y el proceso directamente con la membrana, ¿no? De acuerdo, gracias.